Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estamos muy contentos de que nos acompañen en esta presentación virtual de nuestro último libro. Aquí está. Grandes éxitos de Luciano Lamberti, una selección de cuentos. Una presentación que estamos haciendo en el marco de la Furia del Libro, que este año, bueno, por las razones que todos sabemos, se desarrolla de manera virtual. Además de Luciano, nos acompañan hoy Mariana Enríquez y Diego Zúñiga, que no necesitan mayor presentación. Y nada, desde banda propia le quiero agradecer a ellos por acompañarnos hoy, por las lecturas y la conversación que nos van a ofrecer, que sin ánimo de presionarlo, estoy segura que va a ser entretenida y estimulante. Y agradecerle también muy especialmente a Luciano por confiar en nosotros para publicar este libro. Esta es la primera vez que los cuentos de Luciano van a circular con una edición local, y eso para nosotros es una felicidad y un orgullo. También estamos seguras de que estos cuentos van a gustar mucho a los lectores chilenos. Y bueno, dicho esto, los dejo con los protagonistas de este encuentro. Con Mariana, le paso la palabra a ella primero. Bueno, hola a todos. Buenas tardes, noches, no sé cuándo nos van a ver en mundo virtual. Hola Luciano, hola Diego, hola Lorena. Nada, bueno, estoy muy contenta de que me hayan invitado a presentar este libro de Luciano, básicamente porque yo soy fan de Luciano, me gustan mucho todos sus libros. Y estos dos primeros libros son creo que uno, corregime cualquier cosa porque estás ahí. Primero salió en Tamarisco, pero los dos salieron en Nudista, que es una editorial cordobesa que está buenísima. Tamarisco era, creo que no existe más, una pequeña editorial hecha por varios editores, casi todos escritores. Es una antología de cuentos de los dos libros. Algunos no están y el orden es totalmente diferente, así que básicamente es un libro nuevo. Lo estuve mirando y releyendo en algunas cosas y me parece que funciona, digamos. O sea, a mí los dos libros por separado, tal como estaban, me parece que están buenísimos, y a veces juntar dos libros no, ¿viste? Como que hay tonos diferentes, no sé, a veces no funciona del todo, pero en este caso me parece que funciona genial, y no porque no sean diferentes los cuentos de ambos libros, que lo son, sino porque hay como una especie de potenciamiento o de diálogo que quedó súper. Para darle la palabra a Diego pronto y así podemos después conversar con Luciano, porque no tenemos tantísimo tiempo, entonces está bueno como aprovecharlo. Quiero decir, a mí me gustan todos los cuentos del libro, pero tengo como se llama grandes éxitos, entonces yo también tengo como mis temas favoritos, digamos. Y hay varios. El primero, que es Comido por las hormigas, es un cuento que yo creo que originalmente leí, corregime Luciano cualquier cosa, una antología sobre el peronismo que editó Juan Diego Incardona. Y es buenísimo, y es un cuento que después a lo mejor te puedo preguntar un poco más, sobre todo para contarle un poco a los lectores chilenos, porque como argentino identificamos muy bien eso, ¿no? La pampa gringa, ese racismo velado, o no tan, o sea, no velado mentalmente, ¿no? Pero muy evidente en los hechos de los pueblos, todo el rollo de la inseguridad y el miedo al otro, al negro, en ese interior gringo rubio que progresó, todo comillas, pónganle a lo que quiero, a lo que digo, pero me parece así un cuento fuertísimo. Y después viene otro de mis favoritos, que es El loro que podía adivinar el futuro, que es un cuento, yo lo califico de weird, ¿no? O sea, es como un cuento con un registro muy realista, pero muy fantástico. A mí me da miedo, además, ese loro. Es muy ominoso el cuento, no sé qué. Bueno, hay otros. Está mi cuento favorito, que a todo el mundo le va a parecer cuando lo lea, a lo mejor uno de los más raros de mis cuentos, como para decir favorito, pero se llama El cazador, los galgos, la liebre. Es un cuento que tiene como una especie de viñetas, y la primera se corresponde con la última, pero tiene imágenes perturbadoras y aterradoras, sobre todo la de una poeta que conoce el narrador en un congreso de poesía, que es como todo lo contrario a lo que uno se puede imaginar de un encuentro con una poeta en un... No sé, es buenísimo. Y tiene una imagen que no les voy a arruinar, pero que
a mí me perturba desde entonces. Y está para mí uno de los grandes éxitos, que es la canción que cantábamos todos los días, que es un cuento de terror extraordinario, en mi opinión. Todos son buenos, pero esa es mi selección de más. Una casa llena de insectos también es buenísimo, con el perro, bueno, nada. Y tiene 3 pequeños monólogos que funcionan como coda, que son textos nuevos, que son bastante curiosos porque van desde un texto sobre la pareja y la disolución de la pareja hasta un texto oscurísimo sobre la paternidad, y otro monólogo filo asesino serial en el medio, que habla para mí del registro súper amplio que tiene Luciano, que es un escritor que puede escribir cuentos realistas muy generacionales. Cuando digo generacionales, digo como de vivencias que a lo mejor incluso yo crecí en el conurbano y en La Plata, no en Córdoba como él. Y sin embargo hay como conversaciones, situaciones, incluso los personajes de él son en general varones, pero por ejemplo hay cosas súper identificables que hablan de un poder de observación impresionante, o sea que maneja el realismo de una manera muy particular y maneja el género también de una manera muy particular, porque sus cuentos hacen muchas cosas en género, que una es dar miedo, que es lo que tienen que hacer. Otra es hablar con la tradición literaria, con una traducción a lo sudamericano y argentino, que es buenísima y que siempre lo fue, y que después incluso en las novelas es incluso más evidente. Y después tiene un tratamiento específicamente de la violencia, que creo que hay pocos escritores latinoamericanos que los tiene. Podría nombrar algunos, no son tantos, que le devuelven a la violencia cierta repugnancia, ¿no? O sea, hay algo de leer cómo escribe la violencia Luciano, que te devuelve eso, que a lo mejor se anestesia a veces en cuanto a la violencia, sobre todo en literatura. Así que yo eso tengo que decir, me parece que está buenísimo, me encanta la tapa y me alegro mucho de que se publiquen estos cuentos porque son grandes cuentos, qué sé yo. Diego, amigo. Hola a todos. Muchas gracias a la invitación de Banda Propia. Me alegra mucho ver a Luciano y a Mariana. Me pasó algo muy raro volviendo a leer el libro, y es que me di cuenta que muchos de los cuentos yo los doy en los talleres que imparto acá, ¿no? O sea, como que me di cuenta, siempre digo, no, siempre doy, hay 2 o 3, de los que mencionaba Mariana, obviamente, como los grandes hits de Luciano, pero después me di cuenta que en realidad había dado más, ¿no? Como que mientras avanzaba y decía, oye, lo volví a dar hace poco, porque hay algo en los cuentos de Luciano que a mí me alegra mucho que circulen por fin en Chile, ¿no? Porque ya son cuentos de los que yo vengo recomendando hace mucho tiempo, y claro, no se podían conseguir, pero sobre todo ha sido muy bello compartir con otros lectores estos textos, porque claro, veo la recepción, que siempre es muy entusiasta. Es como ir descubriendo descubren un mundo nuevo, y en el caso de cómo está el orden de estos grandes éxitos, en este nuevo orden me saltaron varias cosas, y a propósito de lo que decía Mariana, hay algo que es muy cierto, ¿no? Que en este nuevo orden se terminan potenciando de una manera distinta los cuentos, ¿no? Como quizás en Asesino de Chanchos, cuando uno lo leía, yo los leí en la vida real, por así decirlo, los leí en distinto orden, ¿no? El primero, el logro que podía adivinar el futuro, me llegó primero, y el Asesino de Chanchos no se podía conseguir, ¿no? Porque, como decía Mariana, había aparecido en Tamarisco, que era una editorial muy buena, ¿no? Sacó varios libros muy, muy, muy notables, 76 de Brusone, me acuerdo, Hasta que pase un huracán, de la Margarita García Roá, y era una editorial como
Y el asesino de chancho era imposible conseguirlo, ¿no? Entonces, me acuerdo haber llegado al logro que podía llegar al futuro, y claro, se me presenta una escritura de Luciano Lamberti donde hay efectivamente elementos más de género, lo sobrenatural, como que aparecen ahí. Y para mí, durante mucho rato, Luciano fue un escritor que tocaba esas cuerdas, ¿no? Esas notas. Pero cuando pude leer El asesino de chanchos, que lo reeditó Nudista, claro, se me amplió el juego, ¿no? Y uno descubre a un Luciano que no solo tocaba esas notas que me parecía que lo hacía muy bien, sino que también tocaba otras muy bien, donde trabajaba el realismo de una manera y que me interesa mucho quizás conversarlo con ustedes dos, aprovechando que estamos, porque siempre, o sea, yo creo que cada vez estamos llegando a un concepto de realismo más preciso, en el sentido de que no es lo mismo que el costumbrismo, ¿no? Sino como, o sea, la realidad es obviamente mucho más compleja y tiene muchas más fisuras de lo que a lo mejor uno tiende a pensar que es un texto realista, ¿no? Entonces, o sea, y en ese sentido, claro, pienso que esta nueva orden de los cuentos me hizo ver muchos cuentos de Asesino de Chancho, incluso más sobrenaturales que de lo que recordaba yo la lectura, ¿no? Como potenciando detalles, imágenes. Me parece que el orden da esa posibilidad de leerlo desde otro lugar y que efectivamente se potencian, ¿no? Eso es una de las primeras cosas que me llamó la atención en esta nueva lectura, ¿no? Y otra cosa que me saltó mucho y que a los lectores, yo creo que acá en Chile, voy a hablar también un poquito pensando que puedo interpretar una de las formas que se puede leer desde acá, ¿no? Hay un tema con la provincia, obviamente, que está trabajado, que yo creo que es muy inteligente, porque y lo que decía Mariana también, el tema de la violencia, hay algo que Luciano hace muy bien, y es como no pegar, no dar golpes bajos, no hacer trampa, ¿no? Como no al contrario, la provincia aquí está narrada de una manera muy natural, y los que nacimos en provincia, aunque yo no haya nacido en Córdoba, entiendo muchos códigos, ¿no? Y cualquier lector que haya tenido esa experiencia va a encontrar se va a sentir muy interpelado por buena parte de estos cuentos, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero también otra cosa que se me saltó mucho ahora, y no sé si será por la pandemia o por todo, es el tema de la clase, ¿no? Como que creo que hay un tema ahí que es muy interesante, cómo lo trabaja Luciano, cómo despliega a los personajes sin caer nunca en un miserabilismo, al contrario, ¿no? Como que se narra la vida se narra personajes que no tienen trabajo, o que han perdido muchas cosas, o que viven una cierta precariedad, pero que hay un tono que los vuelve muy dignos, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Como corresponde, creo yo, no sé, o como a mí me interesa cuando leo textos que abordan esos territorios sociales, como son textos que me parece que funcionan de manera mucho más inteligente y más precisa, ¿no? Me parece que se me apareció mucho en la antología, como y es un tema que yo, y ahí ustedes obviamente me pueden corregir, logro identificar obviamente en ciertas escrituras contemporáneas argentinas, pero tampoco de una manera tan abundante, ¿no? Entonces también me termina siendo un paisaje nuevo en algún sentido, ¿no? Que me parece que funciona muy bien, y a eso no me voy a alargar mucho más para que empecemos a conversar y que queremos escuchar a Luciano, obviamente. El tema de la familia me parece que atraviesa todo también, la familia como un ente monstruoso, como el productor como un productor de terror, ¿no? Como la familia como un núcleo que puede ser muy espantoso, ¿no? O sea, qué bueno la gente que tiene familias donde están todos bien, ¿no? Y felices y se llevan bien. Para mí, generalmente, ese tipo de familias me parecen muy sospechosas, ¿no? Como algo anda mal, ¿no? Como que no se han sentado a hablar, o realmente no ha habido un diálogo, pero si uno empieza a mirar con un poquito más de dedicación, la familia es una cosa muy rara, ¿no? Entonces me parece que eso está desperdigado en los cuentos, y me gusta mucho, y lo
lo siento muy, es un atributo que está muy bien trabajado, ¿no? Y lo último que quiero decir ahora en estas primeras palabras es pensar en el tema de la poesía, ¿no? Y ahí yo creo que también quiero más bien escuchar a Luciano, porque Luciano viene de ahí, ¿no? O sea, publicó un primer libro que sí es inencontrable, me parece, y después publicó también poesía, y me interesa hacer rastrear ese origen, ¿no? Como, porque también pienso, no sé, y ahí no sé qué pensará Luciano al respecto, pero pienso al menos que el cuento es un género que en algunos sentidos tiene mucho de eso, ¿no? Tiene mucho de la poesía, que te exige una cierta precisión y que te exige como unas ciertas cosas que a lo mejor en una novela uno puede no sé, se puede desbordar, ¿no? Pero me interesa mucho ese tránsito de la poesía a la narrativa, a la narrativa breve en este caso. Y bueno, tengo algunas preguntas, quiero que después hablemos un poquito de Bolaño. Luciano dio una entrevista hace unos días, muy divertida porque entre otras cosas dice que odia mucho uno de sus cuentos, lo compara con Creep de Radiohead, la canción que cantamos todos los días, me pareció buenísimo. Y la figura de Bolaño, que me interesa igual, es una cosa generacional, quizás, conversarlo y todo, pero eso. No sé, Luciano, si quizás, pues, para que empecemos la conversa, quizás pensar en lo de la poesía primero, no sé cómo te relacionáis tú con esa poesía hoy día, ¿no? Que también tú acabas de publicar allá en Argentina una novela, has estado incursionando arte en este género más largo, y en el caso, recuerdo, creo que en esa misma entrevista, ¿no? Hablabas de lo importante que fue para ti la poesía de los 90, ¿no? Que acá en Chile también se conoce, digo, no digamos de una manera más masiva ni mucho menos, pero la gente que lee poesía sabe perfectamente quiénes son los poetas de los 90 argentinos, ¿no? Y obviamente que hay figuras que traspasaron más, como Fabián Casas, que se lo lee obviamente desde la narrativa, pero en fin, no es un mundo ajeno, o sea, al lector chileno. Entonces, no sé, Luciano, cuenta quizá un poquito eso y abramos la conversa, obviamente. Bueno, gracias Diego, gracias Mariana, gracias a las chicas de Banda Propia. Hola a todos. Sí, tenés razón, Diego, yo empecé escribiendo poesía, como muchos narradores. A ver, sí, mi primer libro se llamó San Francisco, que después te lo voy a hacer llegar de alguna forma. Y es un libro que me sigue gustando, digamos, cosa que por ahí yo no me acerco a un libro mío y lo abro y digo, ¡oh, qué lindo! Un libro de narrativa, pero con la poesía la sigo bancando, ¿no? Yo escribía poesía cuando vivía en Córdoba, y una amiga, se llama Cookie, que es una poeta impresionante, me dijo, bueno, si escribís poesía narrativa, ¿por qué no escribís cuentos? O sea, es como cuentos más cortitos. Y le hice caso, digamos, empecé a escribir cuentos un poco con la estética de la poesía, ¿no? Un poco con un mundo en común, que era el mundo de mi infancia, y el mundo de San Francisco, que es el lugar de donde vengo, San Francisco, Córdoba, no San Francisco, California. Y en ese primer libro, que fue El asesino, lo que hice fue como pintar de alguna forma lo que yo consideraba que eran los resabios del menemismo, ¿no? Lo que había dejado en los cuerpos, en el paisaje y en el ánimo de las personas el menemismo, ¿no? Como si fuera un tornado que pasó por ahí, ¿no? Entonces esos cuentos tienen un poco, sí, una voluntad como más realista, sea lo que sea que es eso, ¿no? Pero de cualquier forma no es un realismo, si se quiere, qué sé yo, clásico, ¿no? No sé. Un amigo me dijo que era el realismo fisurado, porque es un realismo que siempre pone la cámara
el monstruo, sobre lo extraño, sobre lo que se escapa de ese realismo, ¿no? Empecé escribiendo esos cuentos, digamos, con una idea de retratar como quién era yo, ¿no? Yo era amigo de Falco, soy amigo de Falco, pero con Falco nos conocemos desde hace mucho tiempo y una pregunta que nos hacíamos todo el tiempo cuando éramos jóvenes y sanos era, viviendo en Córdoba, ¿no? Y siendo del interior de Córdoba, ¿qué escribir, digamos? ¿Cuál era nuestra identidad como escritores, ¿no? Y bueno, la idea era que no íbamos a escribir sobre Buenos Aires, porque no conocíamos Buenos Aires, no nos interesaba Buenos Aires y los problemas que nosotros veíamos que se trabajaban en Buenos Aires no nos interesaban, ¿no? Entonces, queríamos escribir sobre lo que conocíamos, pero no de forma ñoña, ni folclórica, ni celebratoria, ¿no? Sino con cierta distancia irónica, si se quiere, ¿no? Y bueno, lo que nos llegaba a nosotros desde Buenos Aires eran estos poetas que yo había leído para escribir poesía, ¿no? Desde Gambarota, que a mí me parecía una especie de monstruo, Alejandro Rubio, ¿no? Desiderio, qué sé yo, todos poetas Durán, me siguen pareciendo impresionantes, ¿no? Y me parecía que todos ellos habían leído muy bien a Saer, ¿no? Tenían como la música de Saer y la forma de trabajar el ritmo a los Saer, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue escribir cuentos como si fueran poemas de alguna forma, ¿no? O como si fueran poemas que se desarrollan en el tiempo, ¿no? Y después, cuando ya lo publiqué en Tamarisco, como dijo Mariana, editorial de Banoli, Gorodischer, Budazzi y Brusone, que estaba buenísima, que después cerró, ¿no? Y después el Loro lo publiqué con Nuista, que es una editorial de un alumno de taller en Córdoba que bueno, tomó su propio camino, ¿no? Y con el Loro lo que quería hacer era como salir de lo que de lo que ya conocía, ¿no? Y sumarle como otra dimensión a lo que yo hacía, ¿no? Por eso recuperé lecturas que eran como... Yo estaba terminando letras, y en letras los géneros, ¿no? Por más que sean como muy practicados por escritores en letras, uno no podía decir, sobre todo en esa época. Ahora quizás sí, pero en esa época no podías decir que leías a Stephen King porque quedabas como un boludo, que era como ¿no? Te llevaban directamente a la cárcel. Y lo que hice fue, digamos, como, esto es en el 2012, ¿no? Hace 8 años, dije, bueno, voy a recuperar mis lecturas de la infancia y la forma en la que yo había conocido la literatura, que era a través de lo fantástico, ¿no? Y voy a tratar de escribir con la información del realismo, ¿no? Porque el realismo es muy importante para escribir fantástico. Yo siempre le digo a mis alumnos que podés ser un poco más loco, digamos, escribiendo realismo, porque estás trabajando sobre un terreno en común, ¿no? Todo el mundo sabe que te levantás, te cepillás los dientes, te subís a un bondi y vas a laburar. Digamos, eso es un mundo compartido, ¿no? Pero si sos un escritor fantástico, tenés que crear ese mundo más el elemento sobrenatural o lo que vaya a irrumpir ahí adentro, ¿no? Entonces es como un trabajo doble. Y yo quería aprovechar mi experiencia como realista, ¿no? La mirada que había desarrollado
para insuflarle como otros aires, ¿no? Para no aburrirme, qué sé yo. Y ahí publiqué El Loro, que es un libro mucho más de género, mucho más cercano a la ciencia ficción, qué sé yo, el terror, el fantástico. Y acá decidí mezclarlos, no sé con qué resultado, ¿no? Me parecía que en los grandes éxitos, le puse así al libro porque no quería mentirles a los chilenos, que los quiero tanto, y no quería hacerles creer que estaba publicando un libro nuevo, ¿no? Entonces le puse como antología, una forma de escribir antología no aburrida, no densa, y irónica por otro lado, ¿no? Porque qué grandes éxitos puedo tener, digamos. Y decidí mezclar el libro, ¿no? Lo cual es algo extraño porque son 2 libros y 2 búsquedas distintas, pero en algunos escritores se da eso y me parece que es interesante, qué sé yo. Edgar Keret, ponele, ¿no? Gaiman, por ahí, ¿no? Son escritores que mezclan, el mismo King, puede escribir un cuento realista sobre la mafia y un cuento sobre vampiros al lado, digamos. Entonces me parecía que esas restricciones eran más de otras personas que mías, ¿no? Entonces armé el libro, perdón, como si fuera un disco. A mí me encanta armar libros. Creo que me podría dedicar a eso. Ser como editor de un libro, ¿no? Como armar las canciones de un libro. Y lo armé así, pensando, bueno, en ritmos, intensidades, tonalidades, qué sé yo. Todo lo que a uno le pasa cuando lee un libro de cuentos. Después la gente lo lee de cualquier forma y hay como, ¿no? O sea, lee el más corto primero, qué sé yo. Pero vos lo que le presentás es una posibilidad de lectura que es la que a vos te interesa, ¿no? Y el cuento, bueno, el cuento que nombraba Mariana, lo puse al principio porque es medio provocador, ¿no? Es un cuento que trabaja el racismo desde un hijo de racistas, digamos, en el sentido ficcional del término, pero no tan ficcional, ¿no? Desde un hijo de la cultura piamontesa, que es una cultura bastante jodida, castigada por la guerra y que tiene todos estos problemas, ¿no? de xenofobia y demás. Y me parecía que era interesante porque, digo, más allá de que un chileno pueda no entender qué es un piamontés, no sé si habrá inmigración piamontés en Chile, el racismo es algo medio universal, ¿no? Es algo que todos compartimos, y el desprecio al otro también. Entonces quería empezar por ahí. Y bueno, y terminar con estos 3 monologuitos que es algo que vengo escribiendo hace rato, que son cuentos de una página, ¿no? Cuentos para ser leídos, para ser compartidos en las redes. Esa es más o menos la idea del libro. A mí me parece que funciona la mezcla, no me quiero colgar tampoco mucho con la mezcla, pero hay algo que dijiste, los cuentos realistas, comillas, porque yo tampoco creo que sea un realismo tan convencional, digamos, ¿no? Es como un poco impresionista, es como captar algo, es lo que decías del resto del menemismo, ¿no? O sea, es como captar algo que estaba ahí. Por eso creo que, por ejemplo, yo los leía, yo no crecí en Buenos Aires, entonces hay mucha gente que, no me quiero extender mucho en mi experiencia, pero hay mucha gente que cree que Conurbano, La Plata, estos son como localidades cercanas a Buenos Aires, es la ciudad de Buenos Aires. Y realmente la experiencia, no digo que sea idéntica a la experiencia de La Plata a la de San Francisco, pero se parece mucho más la experiencia de La Plata a la de San Francisco que la de San Francisco y Palermo, por ejemplo.
o sea, sería larguísimo e inútil explicarle a gente que vive en otro país por qué, pero sí se entiende esto de cuando digo de generacional, de que yo leí un cuento del asesino de chancho, por ejemplo, y al haber pasado mi adolescencia en el menemismo en La Plata, había muchas cosas que eran muy parecidas. Aunque no fuera el paisaje parecido, aunque sean diferentes las actividades de la gente, quiero decir, hay como mucha más gente que trabaja en otras cosas, que trabaja en el campo, que tiene los almacenes, quiero decir, como otra estructura, pero lo que hacen los jóvenes, que son como los protagonistas de los cuentos, sería idéntico. Estar al pedo, tomarse la cerveza, hablar de cualquier cosa, o sea, como algo, digamos, como una especie de ocio depresivo, ¿viste? Porque no es el ocio, es como un ocio depresivo total. Bueno, pero creo que funcionan también porque como que los más raros se contaminan de realismo y los más realistas se contaminan de rareza. Entonces da como una especie de conjunto particular. Pero sí me gustaría a lo mejor, Luciano, preguntarte del tema de que estábamos hablando de las una cosa que es absolutamente detestable, que es la cuestión regional, o sea, en el sentido de pensarlo como literaturas regionales. Pero yo sí siempre pensé a muchos escritores que son de mi generación y que vienen de las provincias, que escriben desde o sea, muchos viven acá. Selva Almada se mudó acá, vos te mudaste acá, Fede Falco se mudó acá, hay un montón. Muy pocos se quedaron. Entonces me gustaría contar si cambió un poco tu literatura en ese sentido, si considerás que estos cuentos son cuentos muy cordobeses, ¿qué sería un cuento de literatura muy cordobesa? Me encantó esto que dijiste, que no te interesaba lo que pasaba en Buenos Aires, porque a mí viviendo en La Plata nada más me pasaba lo mismo. O sea, como leía porteños y decía, pero ¿qué es esto? Bueno, un poco eso, o sea, no digo la identidad cordobesa, digamos, pero ¿qué se estaba cocinando ahí? Porque son varios, o sea, los escritores, poetas también, y qué sé yo. Hay una escena en Córdoba que es muy interesante, que creo que es una de las más intensas de la literatura argentina contemporánea. Es loco que muchos se hayan mudado acá, pero bueno, es una circunstancia. Yo me vine por razones personales, digamos, no para conquistar Buenos Aires. No para conquistar la gran ciudad. Pero no sé, qué sé yo, no sé si ahora voy a empezar a escribir sobre Buenos Aires, digamos, como creo que no la conozco lo suficiente como para escribir sobre ella. Igual me gusta Buenos Aires, me encanta vivir acá, me encanta salir a pasear, salir a caminar. La arquitectura de Buenos Aires es algo fantástico, no es que extrañe la llanura, ni en pedo. Ni en pedo me vuelvo a Córdoba, digamos, que me parece, vista la distancia, bastante angustiante. Pero no sé si todavía puedo tirar, viste, como pensar una historia con esta geografía, porque para mí el espacio tiene como una importancia en el sentido visual, ¿viste? Como dónde veo la historia. Y a veces la historia surge como del mismo espacio, ¿viste? Como ver la foto, que es un poco lo que pasa con los poemas. Pasa que, bueno, la narrativa tiene otro desarrollo, pero ver el espacio y ver como la cosa del interior me sigue tirando. Igual tampoco quiero estar vendiendo siempre lo mismo, ¿viste? Como, ¿no? Con Falco nos reímos porque él hace como 10 años que está acá y todavía le siguen diciendo escritor cordobés, digamos, es una cosa rarísima, ¿no? Como que vamos a ser cordobeses, o yo voy a ser sanfrancisqueño por el resto de mi vida, digamos, lo cual tampoco me importa demasiado, qué sé yo, ¿viste? Me importa cómo se lean los libros, ¿no? Pero para mí el espacio es importante y necesito como abandonarlo para poder escribir sobre él, ¿no? Como estar en otra parte y recordarlo, más que escribir directamente, ¿no? Igual me parece que tiene posibilidades fantásticas Buenos Aires para escribir en términos de las historias que se pueden generar acá, digamos, ¿no? Es otra clase de relación entre la gente, otra clase
de mundo, ¿no? Que todavía no sé si conozco, qué sé yo, tampoco salgo tanto desde que vivo acá, hago vida más familiar, pero bueno, por lo pronto lo que estoy escribiendo ahora es, no sé si puede pensarse desde Buenos Aires, ¿no? Tampoco por orgullo federal, ¿viste? Yo siempre pensé el interior como en sus posibilidades narrativas, no por el orgullo. Y siempre lo pensé como en el sentido de que Faulkner piensa el interior, digamos, que es Claro. en contraste con un trabajo sobre la forma, ¿no? O sobre, ¿viste? O procedimientos como más refinados, ¿viste? No el interior con procedimientos del interior, porque es, mire qué lindo es mi país paisano, digamos. No, claro, te morís. Sí. Pero hay escritores, qué sé yo, que yo leía a los 20 y pico, Faulkner, Saer, Rulfo, y yo decía, bueno, eso es representar el interior, digamos, ¿no? Sí. Esa totalmente. Es la forma de representarla. Di Benedetto también, aunque no escriba Claro. sobre el interior, digamos, pero el lenguaje. Sí, completamente. El lenguaje. Desde la extrañeza, quizás, ¿no? Desde lo monstruoso, otra vez, ¿no? Totalmente. Oye, y pensaba a propósito de lo que decía Mariana y lo que hablábamos como del orden, cómo podía influir en la lectura o generar nuevas lecturas o nuevas texturas, no sé. Claro, me pasó mucho que estaba leyendo el Monocigoto y que es un cuento que recuerdo haberlo leído antes, ¿no? Y que me gustaba mucho. Donde hay un hijo, el padre es bombero, muere en un accidente y él descubre que el padre tiene otra familia y va al lugar de donde está su otra familia y descubre que tiene un hermanastro, ¿no? Y tiene esta historia con el hermanastro, y es una historia que, claro, es un texto muy realista, pero la verdad es que en esta lectura, con este nuevo contexto, me pareció profundamente, es un cuento rarísimo, ¿no? O sea, es como, es rarísimo, es como muy perturbador, como el encuentro con este hermanastro, como el viaje que hace con este hermanastro en el fondo, como quedarse con él un rato, ¿cachai? Como compartir la experiencia sexual que viven, es como, me pareció que ahí como que ocurría esto que estábamos hablando, ¿no? Eso es lo que quiero decir, ¿no? Como que se hace más presente aún la rareza o la fisura de la que hablaba Luciano, que me parece re interesante y que atraviesa todos los textos, ¿no? Ahora, lo que yo te quería preguntar, Luciano, y bueno, también decir otra cosita, que claro, en el caso del primer cuento, aunque aquí esa inmigración piamontesa no sucedió, el racismo es brutal igual, ¿no? Digo, y el clasismo, y obviamente que nosotros después de, o sea, quiero creer en realidad que después de lo que hemos vivido con la revuelta del 18 de octubre del año pasado y todo esto, que como que todos estos temas volvieran a salir, ¿no? O más que volvieran a salir, se hicieron más explícitos, ¿no? Entonces es un cuento que viene perfecto, ¿no? Digo, como que o sea, yo no sé si mi resentimiento ha crecido mucho en este último tiempo, pero me pareció que era una gran forma de entrar al mundo Lamberti, ¿no? Como desde Chile, ¿no? Como lector, digo. Y lo que sí. Ese cuento para mí también es parte como de algo que yo me pregunto mucho, también por mi experiencia como docente, ¿no? Que es cómo trabajar los temas que circulan en la sociedad, digamos, ¿no? Los temas que son como parte de los medios, ¿no? Que es muy difícil hacerlo y no caer en la denuncia progresista, digamos, ¿no? Es muy complicado. Yo siempre les doy el ejemplo de la Enríquez haciendo que sus mujeres se corten la cara, ¿no? O el ejemplo de Schweblin cuando trabaja la pedofilia en Un hombre sin suerte, ¿no? Para que vean que no, digamos, que no se puede escribir desde lo bien pensante, en el sentido de
darle al lector lo que él ya sabe. Hay que darle otra cosa. ¿Se entiende? Estoy rebotando. No sé por qué. Y no necesariamente no necesariamente hay que darle la provocación al Pepe, digamos, ¿no? Sino hay que perturbarlo de alguna forma, ¿no? Porque, digo, para dejarlos tranquilos, ya está Twitter, y ya están los medios, ¿no? Que repiten lo que hay que pensar. Para mí hay que ponerlo enfrente de otra cosa, ¿no? Y movilizarlo en ese sentido al lector. Pero es muy complicado trabajar. Yo que doy muchos talleres, tengo un montón de cuentos feministas con los que no sé qué hacer, digamos, ¿no? Son un problema para mí. Porque son feministas en el sentido... No, pero son feministas en el sentido más laxo, digamos, ¿no? Qué vergüenza, más sí. simple. Entonces no sabes qué hacer, porque yo pienso como esas chicas. Pienso igual. El problema es que no puedes escribir un cuento con eso. ¿Se entiende? Es muy complicado. O sea, ¿no? Es como darle al lector lo que ya sabe. Todos somos progres, todos queremos que se legalice el aborto, digamos, ¿no? En este mundo, digamos, en este mundo en el que nos movemos. Somos todos, más o menos pensamos lo mismo, pero si lo pones en un texto, queda feo, ¿no? Tampoco podés hacer el texto de derecha para provocar. Eso me parece otra pavada, digamos. Para mí hay que moverse en algo, en un límite, en una zona, ¿viste? Que le dé al lector algo que no sepa, o por lo menos que lo haga, que lo movilice. Ese cuento tiene que ver con eso también, y con cómo abordar. Sí, salió en una antología peronista, y bueno, hay mucha literatura sobre el peronismo, y otra vez, pensé, a ver cómo, ¿no? Porque para mí el gran problema del peronismo es un problema de clase, digamos, entonces cómo pensarlo desde mi experiencia, ¿no? Sin hacer autoficción, sin hacer autobiografía, ¿no? Oye, Luciano, y ahora que comentabas, bueno, que tú das talleres y en el fondo como que siempre está la idea de que hay una idea que ni siquiera sé si es tan real, ¿no? Pero hay como una idea de que, claro, de que el cuento tiene fórmulas, ¿no? Porque es un género igual bien complejo, pero preciso. Pero lo interesante es cómo, y te lo pregunto también pensando, ¿no? ¿Cómo lo enseñáis tú, ¿no? ¿Cómo salirse de esas fórmulas, ¿no? Digo, cómo ensuciar las cosas, cómo volverlas más, cómo desordenar el asunto, ¿no? Digo, y cómo lo viste tú también pensando en esta relectura que tuviste que hacer de tus cuentos, ¿no? O sea, en volver a ordenarlos, también es volver a enfrentarse a algo que hiciste, ¿no? Entonces, ¿qué pensaste de todo eso? Yo siempre lo que digo en los talleres es que soy como San Agustín, en el sentido de que sé lo que es un cuento, pero si me preguntan no lo sé, dejo de saber, ¿no? Qué sé yo creo que no hay fórmulas para escribir cuentos, digamos, sí hay fórmulas, y son fórmulas también históricas, ¿no? Hoy escribimos cuentos de determinada forma, ¿no? Y se pueden ver como las repeticiones de autor en autor. Pero en el sentido más estricto, no hay fórmulas, hay tantas fórmulas como escritores buenos de cuentos, ¿no? Entonces, qué sé yo, vos agarras un cuento de Flannery O'Connor y agarras un cuento de Edgar Queret otra vez, ¿no? Entonces, me parece que yo como docente trato de respetar eso, digamos. No con la idea de que cualquier cosa es un cuento,
porque yo creo que cualquier cosa no es un cuento, ¿no? Y que el cuento tiene como la capacidad como de casi de funcionar como un poemita, digamos, una cosa, un mundito cerrado, bastante lógico, ¿no? Y una especie de maquinita. Yo mientras más enseño sobre el cuento, más me asombro de la cantidad de platos que tenés que hacer al mismo tiempo cuando es un cuento. Y que a veces no te das cuenta, ¿no? Tipo, más allá de la historia, de la trama, o de la falta de trama, digo, el ritmo, la tensión, ¿no? Lo que decís y lo que no decís, el punto de vista. Digo, son un montón de platos que a veces no te das cuenta que estás haciendo girar, ¿no? Pues yo me pongo a escribir un cuento pensando, oh, ahora voy a usar un punto de vista múltiple. Nadie, digamos, es inmovilizador, ¿no? Yo le digo a mis alumnos que en el momento de escribir no piensen, piensen después, ¿no? Cuando ya lo escribieron. Pero digo, nadie se pone a escribir un cuento pensando en eso, pero lo hace, ¿no? Es una especie de cosa que sale automáticamente, ¿no? Digo, a mí me gustan las formas abiertas, me gusta lo contemporáneo, pero cada día me gusta más Cortázar, ¿no? Digo, eso me parece un escritor. Por más que acá sea, viste, medio mala palabra, que naif, qué sé yo, a mí me parece un escritor, yo siempre digo, es el escritor más técnico que hay, ¿no? En el sentido de que tiene muy en claro los efectos que va a provocar y cómo armar la historia, y qué sé yo, y al mismo tiempo no se nota, parece que el tipo está, viste, escuchando jazz y escribiendo a todo trapo, viste, es como, da la impresión de ser muy natural. Entonces, para mí la forma de corregir un cuento ajeno, que es algo bastante complicado también, es pensar como cuáles son las reglas que está inventando ese cuento en ese momento, ¿no? ¿Cuál es su juego? Porque cada cuento tiene su juego. Y si no hay nada de eso, bueno, hay que hacerlo de nuevo. Sorry. Lorena Bueno, Fuentes, parece que estamos llegando a la hora, sí, ¿no? estamos llegando, lamento interrumpirlo. No sé si alguien quiere agregar algo más, Mariana, no sé si te quedó algo que decir, o Diego. ¿No? No, yo lo que quiero decir es que aunque Luciano no le guste la canción que cantábamos todos los días, se cuenta. Estamos de acuerdo. En todos los recitales. Sí, ya sé, pero bueno, es Muchachos de Papel y Creep y no sé qué, están buenísimos. O sea, qué sé yo, y Satisfaction, no sé, están buenísimos. O sea, por supuesto que uno se cansa de tocarlo, ¿no? Claro. Pero vos pensás que es como, hay muchos lectores, bueno, yo le doy consejos, pero es como, hay muchos lectores, es como escuchar por primera vez en tu vida, qué sé yo, No Fun de Iggy Pop. O sea, la gente espera que vaya a decir algo de los Beatles, pero yo odio a los Beatles. ¿Odio los Beatles? Sí, los odio, o sea, me parece pero es una cosa así. Y es un cuento muy King. Y eso también lo quería resaltar antes de irnos, porque él nombra a Cortázar, nombró a King. Yo últimamente estoy como en un plan de reivindicación absoluta de Bradbury. Y creo que tiene que ver con una cuestión también generacional de las lecturas que nos formamos y que después, con el tiempo, nos dijeron que no eran lecturas... que eran lecturas para chicos, que eran lecturas elementales, que eran lecturas para adultos, y cuando volvemos a leerlos como adultos, nos damos cuenta de lo sofisticados que son esos escritores. Completamente. Y Luciano es un escritor sofisticado, también. Entonces, eso. Feliz de acompañar sus grandes éxitos, porque lo son, o sea, cualquier gran cuento es un gran éxito. Gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por la conversación. Un lujo haber contado con ustedes para esta presentación, así que gracias Luciano, gracias Mariana, gracias Diego. También le agradecemos
a todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, para cerrar, solo algunas invitaciones. Primero, los invitamos a todos también a visitar la página web de La Furia del Libro, revisar el programa de actividades, revisar el catálogo de las más de 100 editoriales que están participando en esta versión, revisar nuestro catálogo, que lo pueden encontrar en nuestra página web, www.bandapropia.cl, y también los dejamos invitados a las presentaciones que vienen de Banda Propia en el marco de la Furia, que es la presentación de Chon Saturno de Rita Indiana y la presentación de Dime Cuando Vienes, Cartas de Amor de Rosa Luxemburgo. La primera es el sábado a las 8:30 y la presentación de Dime Cuando Vienes es el domingo a las 11 de la mañana. Así que eso, pues. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias. A ustedes. Placer.